El sol de Almería no calentaba, castigaba. Era 1964, y Clint Eastwood, un actor de televisión estadounidense con más esperanza que certezas, se encontraba plantado en medio del desierto de tabernas, sintiendo cómo el sudor se abría paso a través de las múltiples capas de su ropa. Sobre sus hombros ya cargaba un peso más simbólico que físico, un poncho de lana áspera que, desde ese primer día, despedía un olor acre, a polvo, humo y algo indescifrablemente rancio. No era la bienvenida que había imaginado. Frente a él, un hombre de complexión robusta y gestos expansivos hablaba con vehemencia en italiano, deteniéndose cada pocas palabras para que un traductor transmitiera su mensaje. Sergio Leone no perdía el tiempo en halagos. Sus palabras, filtradas por la traducción, fueron un mazazo de realidad. Tú solo eres un comparsa, un tipo alto. Yo creo estrellas. Tú sigues direcciones. Clint, acostumbrado a los rodajes más comedidos de Rawhide, parpadeó bajo el sol implacable. Había viajado hasta España por una oportunidad, por escapar de la etiqueta de actor televisivo, y el hombre que podía darle esa oportunidad lo trataba como un mueble con patas. Leone lo había elegido, sí, pero no por inspiración divina. Los nombres resonantes, los primeros en la lista, habían dicho no. Charles Bronson despreció el salario. Lo consideró cacahuetes. Henry Fonda no vio el proyecto. James Coburn pidió una cifra que el minúsculo presupuesto, alrededor de $200,000, no podía ni rozar. Clint Eastwood fue, en el mejor de los casos, la cuarta opción, un recurso económico, disponible y desesperado por demostrar algo, pero Leone no ocultaba su desdén. Para él, el cine era una arquitectura sagrada, donde el director era el único arquitecto, el auteur, el dios creador. Los actores eran ladrillos, materiales de construcción útiles pero intercambiables. Su trabajo no era interpretar, sino obedecer. Y Clint, en su opinión, era un ladrillo particularmente tosco, formado en los hornos rápidos y poco refinados de la televisión americana. El desierto, con sus 110 grados Fahrenheit, era solo el escenario de esta batalla creativa que apenas comenzaba, y aquel poncho, que ya apestaba, se convertiría en la bandera sudorosa de una leyenda a punto de nacer a contrapelo de la voluntad de su propio creador. Los días se sucedían en una coreografía agotadora de humillación y calor. Leone dirigía su pequeño reino con puño de hierro y una seguridad inquebrantable. Cuando Clint, tentado aún por las formas colaborativas de Hollywood, se atrevía a hacer una sugerencia sobre su personaje o una escena, la respuesta era un gesto brusco de la mano y un no, dicho sin ni siquiera mirarlo directamente. ¿Tú no entiendes de cine?, le espetaba Leone a través del traductor. ¿Entiendes de televisión? Esto es arte. Yo soy el artista. Tú eres la pintura. Las condiciones de trabajo eran espartanas, propias de una producción que jugaba a hacer cine con lo mínimo. El equipo técnico era escaso, la tecnología limitada, y los horarios se extendían desde el alba hasta que la luz del desierto se volvía imposible. Pero la mayor incomodidad, física y psicológica, era reservada para el tipo alto. Mientras otros miembros del reparto disfrutaban de breves pausas a la sombra, Clint permanecía horas bajo el sol abrasador, encapsulado en su capa de ropa, camisa, chaleco y el ya infame poncho, que funcionaba como un horno portátil. Y aquí llegaba el detalle que trascendería la anécdota para volverse mito. El poncho no se lavaría. Jamás. No durante las 6 semanas de rodaje de Por un puñado de dólares, ni durante la siguiente película, ni durante la tercera. La orden de Leone era taxativa. Se ve mejor sucio, argumentaba. Más auténtico, más vivido. Tiene carácter. Para el director, la mugre era un atributo de dirección artística, un barniz de realidad. El sudor acumulado, la arena del desierto incrustada, el polvo y las cenizas de puro no eran signos de dejadez, sino pinceladas de genialidad. Los estudios americanos lo lavarían todos los días y parecería falso, le dijo a un Clint cada vez más consternado. Esto parece vivido. Esto parece un hombre que ha matado. ¿Quieres Disney o quieres arte? Clint intentó rebelarse, señalando que el hedor era ya insoportable y que sospechaba que alguna forma de vida microscópica empezaba a colonizar los pliegues. Leone se encogió de hombros, indiferente. ¿Quieres ser una estrella de cine? Este es el precio. Póntelo. Cada gesto del personaje que comenzaba a germinar en Clint era filtrado, y usualmente criticado, por el prisma de Leone.
El icónico cigarro puro que el hombre sin nombre llevaba en la comisura de la boca no fue una elección de carácter, sino una solución técnica dictada por el desprecio. A Leone no le gustaba cómo se movía la boca de Clint cuando hablaba. La encontraba poco cinematográfica. El puro servía para ocultarla, para crear un misterio forzado desde la incomodidad. La famosa mirada entrecerrada, el squint que definiría al personaje, nació en parte como una necesidad fisiológica. Era la única forma de proteger los ojos del sol español y poder ver algo frente a la cámara. Pero, por supuesto, Leone luego reclamaría ese detalle como parte de su visión de director, como un hallazgo genial, en lugar de una adaptación humana a un entorno hostil. En el set, Clint dejó de ser Clint. Leone se refería a él como el tipo alto, el vaquero, o simplemente señalaba con el dedo y chasqueaba los dedos cuando necesitaba colocarlo en posición. Las instrucciones eran órdenes secas transmitidas como rayos a través del traductor. Tipo alto. Párate aquí. No te muevas. No pienses, solo estate ahí. Cuando Clint, armado de paciencia, intentaba una vez más abordar el tema de la motivación de su personaje para una escena determinada, Leone soltó una carcajada que resonó en medio del silencio del desierto. ¿Motivación?, replicó con sorna. Esto es un western, no Stanislavski. Tú pareces misterioso. Disparas el arma. Montas el caballo. ¿Qué motivación? Yo soy el director. Yo te digo lo que hace el personaje. Tú lo haces. Eso es todo. El resto del reparto, compuesto mayormente por actores italianos y españoles, acostumbrados a jerarquías férreas y directores-autores, se movía con dócil sumisión dentro del sistema de Leone. Clint, en cambio, representaba una cultura actoral distinta, una que, al menos en teoría, promovía la colaboración. Este choque de filosofías envenenaba el ambiente. En América, comentaba Leone en voz alta, asegurándose de que Clint lo oyera, creen que los actores son importantes, les dan poder. Por eso sus películas ahora son basura. Actores que piensan, terrible. Y sin embargo, en ese caldo de cultivo de desdén, incomodidad extrema y creatividad coartada, ocurrió el milagro. Contra todos los pronósticos y, sobre todo, contra la dirección explícita de Sergio Leone, Clint Eastwood comenzó a tallar un ícono. El hombre sin nombre no emergió de las indicaciones del director, sino de la resistencia silenciosa del actor. Todo lo que Leone despreciaba, la parquedad de movimientos, los diálogos escasos, esa calma glacial, Clint lo empezó a potenciar, a convertir en la esencia misma del personaje. La economía gestual que Leone tildaba de tabla de madera se transformó en una amenaza contenida, en la quietud antes de la tormenta. La falta de pasión italiana que el director lamentaba se transmutó en una intensidad interior, en un frío cálculo que resultaba mucho más aterrador que cualquier explosión de furia. El actor de televisión que no entendía de cine estaba, instinto a instinto, dando a luz a un arquetipo que revolucionaría el western para siempre. Lo hacía desde la intuición, desde la incomodidad física, desde el rencor contenido. Cada vez que se ajustaba el poncho apestoso, cada vez que aguantaba una mirada despreciativa, cada vez que mordizaba el cigarro para no decir lo que pensaba, estaba construyendo al forastero taciturno y letal. Pero Leone, cegado por su propia genialidad autoproclamada, no lo veía. Durante el rodaje, sus quejas eran constantes. Demasiado quieto, demasiado callado, demasiado nada, repetía. Estaba convencido de que estaba arrastrando el desempeño de un actor limitado gracias a la fuerza de su dirección. Cuando se filmó la última escena de Por un puñado de dólares, Leone estaba seguro de haber creado una obra maestra, a pesar de su protagonista. Podría haber puesto a cualquiera en ese poncho, le dijo a su equipo de confianza. El director hace la película. La cámara hace la estrella. No podía estar más equivocado, y el futuro se encargaría de demostrárselo con una contundencia que jamás olvidaría. El estreno de Por un puñado de dólares en Italia, en 1964, fue un terremoto cultural. La película, hecha con un presupuesto risible, no solo fue un éxito de taquilla arrollador, sino que inyectó vida nueva en un género que muchos daban por agotado. Había nacido el spaghetti western, un subgénero crudo, cínico, visualmente impactante y musicalmente inolvidable, gracias a las partituras de un joven Ennio Morricone. Pero el fenómeno trascendió lo cinematográfico. El público no salía de los cines hablando de los zoom hipnóticos de Leone o de sus planos secuencia, aunque estos eran brillantes. Hablaban del hombre del poncho.
Hablaban de esa mirada entrecerrada que ocultaba un mundo. Hablaban del silencio elocuente y de la violencia repentina. Hablaban, en definitiva, de Clint Eastwood. El actor televisivo se había convertido, de la noche a la mañana, en una sensación internacional. La fama, esa fuerza que Leone decía crear, había elegido a su instrumento más reticente. La reacción del director fue de un enojo apenas disimulado. En entrevistas con la prensa italiana, se atribuyó todo el mérito. Yo creé ese personaje, declaraba. Yo le indiqué cada movimiento, cada expresión. Sin mi dirección, no sería nada, solo un americano alto que no sabe actuar. Pero el público, ese juez implacable, votaba con sus entradas. Y querían más. Más del hombre sin nombre. Más de Clint. La lógica comercial, más fuerte que el ego herido, impuso su ley. Leone, viendo la oportunidad de oro, firmó a Clint para 2 secuelas. La muerte tenía un precio 1965, y El bueno, el feo y el malo, 1966. Pero si alguien pensó que el éxito suavizaría la relación, se equivocaba profundamente. La dinámica no mejoró. Se podría decir que se cristalizó en un rencor más sofisticado. Suscríbete, si te gusta el video. El rodaje de La muerte tenía un precio fue, si cabe, más tenso. El éxito de la primera entrega había inflado aún más el ego de Leone, y al mismo tiempo había dado a Clint una pátina de seguridad nueva, aunque aún frágil. El director redobló sus esfuerzos por marcar territorio. En entrevistas, se refería a Clint como adecuado y funcional, pero insistía en que el mérito del filme residía únicamente en su dirección revolucionaria. Yo soy el autor, proclamaba. El actor es solo un elemento más, como el caballo o el revólver. En el set, el trato seguía siendo el de un dictador con su súbdito más molesto. Y el poncho, ese símbolo de la tiranía creativa de Leone, hizo su reaparición. No era un poncho nuevo, ni siquiera uno similar. Era el poncho, el mismo de la primera película, aún sin haber visto una gota de agua o jabón. Para el bueno, el feo y el malo, la exigencia fue la misma. Clint, cuyo estatus ahora era indiscutiblemente estelar, se plantó. Argumentó que el atuendo estaba más allá de lo antihigiénico, que era una reliquia pestilente. La respuesta de Leone fue un muro de desdén artístico. Ahora es icónico, sentenció. El público lo espera. Póntelo. Y Clint, con esa actitud pragmática que también definiría su carrera como director, se lo puso. No por sumisión, sino porque empezaba a entender el poder de la imagen, incluso de una imagen impuesta y maloliente. Cada día que vestía aquella prenda, era un recordatorio de la batalla en curso. El resentimiento, ya no solo un brote ocasional, se estaba solidificando en una determinación fría y clara. Había soportado 3 películas, siendo tratado como un accesorio animado. 3 películas en las que Leone se atribuía todo el crédito. 3 películas de ser llamado tipo alto, y de que le dijeran que no servía para actuar. Pero ahora, el mundo empezaba a darle la razón a él, no a Leone. Cuando El bueno, el feo y el malo finalizó su rodaje en 1966, Clint Eastwood ya no era un actor prometedor, era un fenómeno global. La trilogía lo había convertido en la estrella más taquillera de Europa, y los ecos de su éxito cruzaban el Atlántico con fuerza. Hollywood, que antes lo desdeñaba como un cowboy televisivo, ahora hacía cola a su puerta. Leone, por su parte, planeaba la consagración definitiva de su obra maestra, un estreno espectacular en Roma, el 23 de diciembre de 1966. Sería un evento de gala, con lo más granado de la política, la aristocracia y la prensa internacional. Para el director, esta era su noche de coronación, el momento en que el mundo reconocería su genio sin paliativos. Clint fue invitado, por supuesto. Era el rostro de la película. Pero las instrucciones que llegaron a través de los asistentes de Leone fueron claras y condescendientes. La presencia del señor Eastwood es apreciada, pero Sergio será quien presente la película y hable de su arte. Es su noche. Clint escuchó. Asintió levemente y esbozó una sonrisa casi imperceptible. Era la misma sonrisa ligera, cargada de presagios, que el hombre sin nombre usaba instantes antes de desenfundar. No dijo nada, pero algo, en su silencio, había cambiado. La noche del estreno era todo lo que Leone había soñado. El teatro rebosaba de glamour y poder. El director, radiante, circulaba entre los invitados,
aceptando felicitaciones, posando para fotógrafos, bebiendo los elogios como un hombre que por fin recibe su merecido. Clint se mantuvo en un segundo plano, observando, inmóvil como una estatua en su smoking. Cuando las luces se encendieron tras la proyección, la ovación fue atronadora. La película era un éxito rotundo, la cima de la trilogía. Leone, con el pecho hinchado de orgullo, subió al escenario. Tomó el micrófono y comenzó su discurso en italiano, traducido simultáneamente para los invitados extranjeros. Esta noche han sido testigos de mi visión, comenzó. Su voz grave llena de autoridad. Durante 3 películas he creado un nuevo tipo de western. He revolucionado el cine. Este personaje, este hombre misterioso, salió de mi imaginación, de mi dirección, de mi trabajo con la cámara. Habló durante varios minutos, desgranando sus innovaciones, su genialidad, su arte. La palabra yo resonaba como un tambor. El actor que había encarnado al personaje fue mencionado solo de pasada, como mi instrumento o el vehículo de mi visión. El público, educado, aplaudía, pero un murmullo de incomodidad empezaba a crecer. ¿Dónde estaba el protagonista? ¿Por qué no se le mencionaba? El maestro de ceremonias, percibiendo el malestar, intervino. Y quizás ahora podamos escuchar unas palabras del señor Eastwood. El rostro de Leone se crispó. Esto no estaba en el guión. Pero los aplausos, ahora dirigidos a Clint, ya rugían en la sala. Clint Eastwood caminó hacia el escenario con esa parsimonia característica. Tomó el micrófono. Miró a Leone, luego al público. Durante un instante que se hizo eterno, guardó silencio. Cuando habló, su voz fue la misma del hombre sin nombre. Un susurro ronco, bajo, que obligó a todos a inclinarse para escuchar. Gracias, dijo. Quiero agradecer a Sergio Leone por estas 3 películas. Por un segundo, Leone creyó que había ganado, que el americano finalmente se doblegaba en público ante su grandeza. Esbozó una sonrisa condescendiente. Pero Clint continuó. Sergio me enseñó algo importante. Su tono era plano, pero cada palabra caía como un guijarro. Me enseñó que no necesitas un director que te respete para crear algo poderoso. No necesitas a alguien que sepa tu nombre o valore tu aporte. A veces, el mejor trabajo sale de demostrarle a alguien que está equivocado. La sala se sumió en un silencio absoluto. Esto no era un agradecimiento. Era el preludio de algo más. Durante 3 películas, Sergio me dijo que no sabía actuar. Continuó Clint, sin alterar el volumen, pero llenando cada rincón del teatro. Dijo que yo solo era un comparsa, un tipo alto que seguía órdenes. Me dijo que entendía la televisión, pero no el cine, que era una tabla de madera sin pasión. Me hizo llevar el mismo traje sin lavar durante las 3 películas porque, en sus palabras, el actor es como el caballo, una herramienta que no necesita comodidad, solo dirección. El rostro de Leone había palidecido. Sudaba. Intentó hacer un gesto de displicencia, pero estaba clavado en su sitio. Esta era su noche, su triunfo, y se le estaba desmoronando en las manos. Pero esto es lo que Sergio no entendió, dijo Clint, clavando ahora la mirada directamente en el director. La razón por la que el público viene a estas películas no es la dirección. No son los ángulos de cámara, los zoom o la visión artística. Es el personaje. Es el hombre sin nombre. Y ese personaje existe porque yo lo creé a pesar del director, no gracias a él. El público contenía la respiración. Los periodistas tomaban notas frenéticas. Cada cosa que Sergio criticó se convirtió en lo que la gente amó. La quietud que él llamaba aburrida. El silencio que llamaba debilidad. La economía de movimientos que llamaba pereza. Construí este personaje en contra de su visión, no a partir de ella. Clint giró ligeramente, enfrentándose por completo a un Leone petrificado. Tú me dijiste que tú creabas las estrellas, Sergio. Pero te equivocaste. Tú no me convertiste en una estrella. Yo me convertí en una estrella haciendo lo contrario de lo que tú querías. El éxito de estas películas no es por tu dirección, es a pesar de ella. El estupor en la sala era palpable. Algunos invitados contenían una sonrisa, otros miraban con horror, todos eran conscientes de estar presenciando un momento histórico, un ajuste de cuentas cinematográfico sin precedentes. Así que, gracias Sergio, concluyó Clint, con una calma devastadora, por mostrarme que podía confiar en mis instintos por encima del ego de otro. Gracias por tratarme tan mal, porque eso me hizo trabajar más duro. Gracias por atribuirte todo el crédito, porque me mostró en quién nunca quiero convertirme,
Sin añadir una palabra más, dejó el micrófono en su sitio y descendió del escenario con la misma tranquilidad con la que había subido. Dejó a Sergio Leone solo, bajo los focos, ante la élite de Roma y la prensa del mundo, completamente humillado. El teatro estalló entonces en un caos de reacciones. Aplausos atronadores de quienes celebraban la valentía, murmullos escandalizados, exclamaciones en varios idiomas. Leone intentó recuperar el control, tomó el micrófono de nuevo y balbuceó algo sobre la arrogancia americana y la incomprensión del arte italiano. Pero era demasiado tarde. El relato ya había sido escrito. La noticia del desaire se propagó como un reguero de pólvora a través de los cables de prensa internacionales. Clint Eastwood destroza a Sergio Leone en su propio estreno. La anécdota se adheriría para siempre a la leyenda de la trilogía. Las películas, por supuesto, continuaron su marcha triunfal por el mundo, convirtiéndose en monumentos culturales y generando fortunas. La carrera de Clint se disparó a un estrato de superestrella incontestable, dándole el poder y el control creativo que Leone siempre había acaparado. Leone, por su parte, siguió haciendo cine, incluida su obra maestra Érase una vez en el Oeste, pero su reputación quedó permanentemente marcada por el incidente. Cada entrevista, cada perfil, cada retrospectiva tenía que mencionar la tensión con Eastwood, el discurso, la humillación pública. Era la sombra que se cernía sobre su genio indiscutible. Leone y Eastwood jamás volvieron a trabajar juntos. El director, en años posteriores, intentó suavizar la narrativa, restándole importancia al conflicto o atribuyéndolo a malentendidos culturales. En una entrevista cercana a su muerte en 1989, preguntado sobre Clint, dio una respuesta reveladora. Se convirtió en un gran director. Quizás aprendió algo de mí, después de todo. Era un último intento de reclamar, siquiera simbólicamente, una parte de la grandeza del alumno. Pero quienes estuvieron aquella noche en Roma en 1966, y quienes conocen la historia, saben la verdad. Clint no aprendió de Leone. Aprendió de la experiencia con Leone. Aprendió, en carne propia y con poncho pestilente, el tipo de director que no quería ser. El tirano que desprecia a sus colaboradores, el artista que confunde autoría con autoritarismo. Su venganza sobre Sergio Leone no fue un grito, una demanda judicial, o una pelea a puñetazos. Fue algo mucho más contundente y duradero. Un éxito masivo, imparable e innegable. Un éxito que demostró, escena a escena, dólar a dólar y ovación a ovación, que todo lo que Leone había dicho de él estaba equivocado. Hoy, el poncho sucio y apestoso que Leone obligó a Clint a llevar no es un trofeo de la tiranía, sino una reliquia sagrada del cine. Cuelga en un museo, limpio y conservado, como uno de los disfraces más icónicos de la historia del séptimo arte. Nadie recuerda los ángulos de cámara específicos que Leone diseñó con tanto esmero, pero todo el mundo reconoce la silueta del hombre sin nombre. La leyenda, al final, la escribió el comparse, y en esa escritura, encontró no solo la fama, sino la libertad creativa que definiría el resto de su extraordinaria carrera. La próxima vez que veas a ese hombre alto y silencioso en medio del desierto, con el poncho ondeando y la mirada entrecerrada, recuerda que no estás viendo solo a un personaje, estás viendo un acto de resistencia, estás viendo el momento en que un actor decidió que, aunque fueran el decorado y el traje sucio, él sería el protagonista de su propia historia. Suscríbete si te gustó el video,